estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue procreado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. Quiero invitarle a que leamos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Señor, gracias en esta hora por tu palabra en el nombre de Jesús. Fíjense, aquí está hablando del Dios de este siglo, y este es uno de los nombres con los cuales la Biblia registra al querubín caído. Básicamente, a través del nombre del Dios de este siglo, este querubín caído trabaja con los incrédulos, y de la forma que él trabaja es cegando el entendimiento de ellos con la finalidad, como dice la parte B de este versículo, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí la palabra Dios aparece con una D minúscula en nuestra traducción. ¿Por qué con una D minúscula? Porque está hablando de un Dios falso. Está hablando de un ser, de un personaje que se presenta como si fuera Dios, pero no es Dios. Está hablando de un ser que quisiera ser igual a Dios, pero esto es imposible porque Dios es un solo y es nuestro Dios al cual usted y yo le servimos. Y es bueno que notemos la palabra griega que se usa para siglo. Es la palabra griega aion, que tiene que ver con edad, tiene que ver con era, tiene que ver con tiempo. Incluso teológicamente se ha dividido la historia de la humanidad en 7 dispensaciones o en 7 edades. Permítame de manera rápida hacer mención de ellas. Gloria al Señor. Primera dispensación, nos referimos a la dispensación edémica. Es aquella que abarca lo que es la edad de la inocencia, que abarca desde la creación de Adán y Eva hasta la caída del hombre. Segunda dispensación o segunda edad es la antediluviana. Es aquella que abarca desde la caída del hombre hasta el diluvio. Tercera dispensación es la dispensación postdiluviana. Abarca después del diluvio hasta el llamado de Abraham. Cuarta dispensación, nos referimos a la patriarcal. Abarca desde el llamado de Abraham hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto. Quinta dispensación, nos referimos a la dispensación israelita. La misma abarca desde la salida de Israel de Egipto hasta el Mesías príncipe. Sexta dispensación, nos referimos a la dispensación eclesiástica, la cual es conocida como la dispensación de la gracia. En esta dispensación número 6 es donde nosotros encontramos que el apóstol Pablo presenta a Satanás como el Dios de este siglo. Y cuando el apóstol Pablo lo presenta como el Dios de esta dispensación, no está estableciendo, no está implicando que Satanás tenga el control, tenga el dominio de esta dispensación, sino que lo presenta en el contexto, en el sentido que durante esta dispensación Él estará trabajando, afectando a la humanidad, porque en la séptima dispensación, que es la dispensación milenial, Él será atado por 1000 años. Ahí es donde se cumple de manera total, de manera absoluta, cuando establece la palabra de Dios que los enemigos estarán sometidos bajo los pies de Cristo en esa dispensación milenial.
Ahora, ¿cómo Él actúa? ¿Contra quién Él actúa? Bajo el nombre de Dios de este siglo. Es bueno que veamos lo que dice Pablo en el versículo 4. ¿Hacia quiénes Él actúa? ¿Contra quiénes Él actúa? ¿En qué tipo de persona Él actúa como si fuera su Dios de esas personas? Dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿A quienes el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento? Aquí el apóstol Pablo no está hablando de ninguna manera implicando a la iglesia. Aquí está hablando de un tipo de personas que se le llama aquí incrédulos. Y dice Pablo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, que es cegar. La palabra griega que se usa aquí para cegar es la palabra tuflo, que quiere decir enceguecer, oscurecer. Es decir, que el Dios de este siglo está oscureciendo el conocimiento o el entendimiento de los incrédulos. Hablando de entendimiento, tiene que ver con percepción, tiene que ver con propósito, tiene que ver con intelecto. Por eso la palabra que se usa para entendimiento es la palabra griega noema. Es decir, aquí el apóstol Pablo establece que el Dios de este siglo está oscureciendo lo que es el entendimiento o el intelecto de los incrédulos. Y cuando habla de incrédulo, está usando la palabra griega, gloria al Señor, apisto, que implica no creer. Apisto es lo opuesto a la fe. Sin embargo, usted va a notar que aquí el apóstol Pablo está hablando de personas incrédulas, de personas que no creen, de personas que usted le predica, le enseña, le habla acerca del evangelio, pero no creen. Yo creo que veamos en este particular San Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje que usted tal vez ha hablado, ha enseñado mucho del mismo. Damos lectura, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Dice al mundo, que ha dado, a quien dio, ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando en un tiempo presente, es decir, para todo aquel que en Él cree. Escucha lo que dice el 17 y el 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la condenación, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben qué consiste esta condenación? Dice el versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Aquí la palabra aborrecer es amar menos la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense que aquí está diciendo la palabra de Dios, que aquel que no cree ya ha sido condenado, que es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo cuando le dice a los corintios que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a quienes, a los incrédulos, aquellos que no creen, gloria al Señor, que el Dios de este siglo, al ver que ellos no creen, entonces Él le oscurece el entendimiento, el intelecto, para que no puedan venir de la tiniebla a la luz admirable de Cristo. Es bueno que notemos a la luz de la Biblia que Dios no condena a nadie, que Dios no ha predestinado un grupo para que se salven y otro grupo para que se condenen, sino que la Biblia enseña que el hombre, por no aceptar a Cristo, por no creer en Cristo, entonces ya ha sido condenado. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Dios respeta el libre albedrío del hombre. Y en el libre albedrío, si el hombre determina que va a dudar, que no va a asimilar la verdad de Dios revelada a través de Cristo, le abre la puerta al Dios de este siglo, que oscurece su entendimiento. Veamos otro de los nombres. Me refiero al príncipe de los demonios. Veamos lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 15. Gloria al Señor.
Dice Lucas, pues algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Beelzebú es una palabra compuesta. Baal significa señor, Zebú significa mosca, señor de la mosca. Eso es lo que implica el nombre de príncipe de los demonios o el nombre de Beelzebú, señor de la mosca. Y aquí están cuestionando, están diciendo esas personas que Cristo estaba echando a los demonios por medio del señor de la mosca, por medio del príncipe de los demonios. Y es bueno que notemos que la palabra príncipe es la palabra griega arjón, significa primero en rango, poder principal. Y aquí, este querubín ya caído es presentado como Beelzebú, como el príncipe de los demonios. ¿Por qué el príncipe de los demonios? Él fue el autor intelectual de esta rebelión. Dice Isaías 14, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a la estrella de Dios. Ezequiel 28 dice, tú que eres un grande protector, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que se encontró en ti maldad. El señor de la mosca es el príncipe de los demonios, es el principal en rango entre los demonios, entre los ángeles caídos, entre los principados, entre las potestades, entre la hueste de maldad que habitan, como dice el apóstol Pablo, en las regiones celestes. Quiero aclarar en este particular, nosotros escuchamos hermanos a diario diciendo que estuvieron reprendiendo a Satanás. Sin embargo, a la luz de la Biblia entendemos que Satanás no es omnipresente. ¿Cómo se puede explicar que un hermano diga, aquí por ejemplo en los tres brazos, o en Moisés, o tal vez en el barrio de María, Trinidad Sánchez, o en los Minas pueda decir, Satanás, dependiendo de Satanás, y al mismo tiempo, simultáneamente, un hermano tal vez en las Cañitas, Gualey, Capotillo, esté dependiendo al mismo Satanás? No, esto es imposible, porque Él no es omnipresente. Él no puede estar en todo lugar, en todo tiempo. Lo único que es omnipresente es Dios. Lo que sucede es que al reprender a Satanás, lo que estamos es implicando que Él está representando todas las identidades, todos los demonios, todos los espíritus inmundos. Pero no implica esto que Él es omnipresente. Veamos lo que dice en este particular Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Importante este pasaje, porque reitero, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, acabamos de leer en Lucas capítulo 11, versículo 15, que está hablando de Beelzebú, señor de la mosca. Ahora, ¿por qué la Biblia está estableciendo que ahora es el juicio de este mundo? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Quiero que veamos algunas de las palabras griegas que se usan en este versículo para que podamos entender por qué está hablando de que ahora es el juicio de este mundo, por qué el príncipe de este mundo será echado fuera. Y la palabra echado es la palabra griega ekbalo, que implica expulsado o echar. Es decir, ahora es cuando la humanidad, a través del sacrificio de Cristo, tiene la opción, tiene la oportunidad para decirle que no al príncipe de los demonios, para decirle que no a los demonios y empezar a vivir una vida conforme a los parámetros de Dios. Bueno, el Señor, quiero que veamos que cuando la palabra de Dios habla de mundo, habla en tres direcciones. Número uno, habla del mundo de toda la creación. Por eso dice el Salmo capítulo 24, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí la palabra mundo implica lo creado. Pero cuando la palabra de Dios habla de mundo, en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí cuando está hablando del mundo, está hablando de la humanidad. En otras palabras,
porque de tal manera amó Dios a quién, amó Dios a la humanidad, y es del mismo mundo que está hablando aquí Juan, cuando en el capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿De qué mundo? Hablando de la humanidad, hablando de los seres humanos. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Gloria al Señor. Beelzebú, que el Dios de este siglo, que Satanás no es el dueño de este mundo. El dueño de este mundo es Jehová de los ejércitos. Él es quien sustenta este mundo, Él es quien sustenta toda la creación. Por eso tomo la palabra echado, porque eso es lo que se provoca. Cuando una persona acepta a Cristo, inmediatamente empieza a habitar, empieza a morar en esa vida nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Así que veamos, hablando del príncipe, veamos lo que dice en este sentido Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una vez más aquí lo vemos presentado como el príncipe de la potestad del aire. La palabra potestad es la palabra griega exousia, implica fuerza, potentado, sobrehumano. Y dice el apóstol Pablo que el príncipe de la potestad del aire, de la potestad, está hablando de demonios, está hablando de fuerzas espirituales, está hablando de seres sobrehumanos. Y Pablo está presentando de que el príncipe de la potestad del aire, es decir, fuerzas demoníacas que se mueven en los aires. Aleluya. Y es bueno que usted pueda notar que aquí cuando el apóstol Pablo está hablando de aire, no está hablando del segundo cielo. La palabra que se usa para aire es la palabra griega aer, que tiene que ver con respirar inconscientemente. Como usted sabrá, los aires están contaminados de demonios, los aires están contaminados de fuerzas, los aires están contaminados de seres sobrehumanos, llenos, cargados de maldad, con la finalidad de provocar caos. Por eso usted va a notar tantas violencias, tantas cosas incoherentes, tantas cosas inmorales, tantas muertes, violencia. Por eso usted va a ver el caos que hay en el país, el caos que hay en la sociedad, el caos en el cual está inmerso el cosmos, el mundo. Las personas de manera inconsciente están respirando este aire cargado. Gloria al Señor. Ahí es donde entra la iglesia. Ahí es donde la iglesia debe de ejercer su autoridad y empezar a frenar, a neutralizar los aires contaminados, empezar a darle la orden a los aires que sean descontaminados por medio del poder de Dios. Permítame decirle en esta noche, mi hermano, mi hermana, gloria a Dios, si en tu sector, gloria a Dios, está lleno de violencia, si en tu sector no se puede salir después de las 7 de la noche, yo quiero decirte que la culpa de que los aires estén cargados de demonios, estén contaminados, la tiene la iglesia, porque la palabra de Dios establece que Cristo le dio la autoridad a la iglesia y que en su nombre la iglesia va a hollar serpientes, escorpiones, que en el nombre de Cristo la iglesia va a neutralizar toda fuerza contraria, que en el nombre de Cristo la iglesia le va a cerrar la boca a los leones. Por tanto, mi hermano, si los aires están contaminados en tu casa, si los aires están contaminados en la empresa que tú estás laborando, si los aires están contaminados en el colegio, la universidad, el liceo donde tú estás estudiando, si los aires están contaminados en tu barrio, hay violencia, mentira, atraco, robo, por lo que la maldad se ha multiplicado. Es tiempo de que tú, que tienes la autoridad de Cristo, tú que has sido ungido, ungida, gloria a Dios,
y que el Espíritu Santo reposa sobre tu vida. Es tiempo de que tú salgas de la cueva. Es tiempo de que tú te levantes y empieces a darle la orden a los demonios. Es tiempo de que tú empieces a decirle a los demonios que suelte tu familia en el nombre de Cristo. Es tiempo de que tú empieces a decirle a los demonios allá en la zona donde tú trabajas, en la empresa, en la institución donde tú estás laborando. Es tiempo de que tú le digas a los demonios que suelte la mente de tu jefe, que suelte la mente de tu maestro, que suelte la mente de tu profesor, que suelte la mente de tu vecino, tu vecina. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios enseña que por más contaminado que estén los aires con el Dios de este siglo, con el príncipe de los demonios, la Biblia enseña que los demonios, Satanás, solamente pueden hacer lo que la iglesia les permite que ellos hagan. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Satanás se levantó desde el segundo cielo para acusar la integridad de Job, ¿sabe que le dijo Satanás a Dios? Quita el consolador. Cristo fue el que estableció y el que dijo, toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Él fue el que estableció y le dijo a los discípulos, vayan y desaten los cautivos, vayan a vender demonios en mi nombre, empiecen a libertar a todos que estén oprimidos por el diablo. Cristo fue el que le dijo a la iglesia, toda autoridad yo se la doy a ustedes, y todo lo que ustedes aten y desaten, de igual forma será hecho en los cielos. Es tiempo de que la iglesia empiece a atar los demonios que están contaminando los aires en el Congreso, que están contaminando los aires, gloria a Dios, en todas las instituciones gubernamentales. Es tiempo de que la iglesia empiece a descontaminar los aires. Es tiempo de que la iglesia empiece a bombardear los aires con una palabra de autoridad, con una palabra de unción, con una palabra ungida, gloria a Dios. Aleluya. Porque aunque estamos hablando en demonología acerca de las implicaciones de cada uno de los nombres del querubín caído, pero no podemos obviar que la iglesia tiene el poder, tiene la autoridad para contrarrestar, no importa lo que implique el nombre del Dios de este siglo, no importa lo que implique el nombre del príncipe de los demonios, gloria a Dios. Pero reitero, no importa, mi hermano, mi hermana, que los aires estén contaminados y lo que implique cada uno de estos nombres de este querubín caído, la iglesia tiene que levantarse en pie de guerra, en pie de batalla y empezar a tomar control del barrio donde está ubicada. Empieza a tomar control, oye, de tu familia. Empieza a tomar control en cada lugar que tú estés, porque la palabra enseña que todo lo que tú y yo atemos aquí será atado en los cielos. Aleluya. Todo lo que atemos y desatemos será hecho en los cielos. ¿Sabe lo que está enseñando este versículo? Que las cosas primero se desatan en la tierra y son desatadas en los cielos. Lo que está enseñando este versículo es que si la iglesia empieza a desatar, si la iglesia en el nombre de Cristo, si la iglesia, aleluya, fundamentada en la autoridad del Rey de Reyes, Señor de señores, empieza a desatar, gloria a Dios, Dios va a desatar en los cielos. Si la iglesia, basada en la autoridad del Señor de los señores, empieza a enviar la palabra de victoria, empieza a enviar la palabra para descongestionar los aires, inmediatamente Dios empieza a darle la orden a los ángeles para que desde sus órbitas empiecen a descontaminar los aires cargados. Gloria al Señor. Así que ¿cómo es posible que en un barrio donde esté ubicada una iglesia que cuenta con la autoridad del Rey de Reyes, Señor de señores, el diablo, el Dios de este siglo, el príncipe de los demonios, esté haciendo estrago con la prostitución, con la violencia, con el pecado, y la iglesia se encuentre acorralada, la iglesia se encuentre neutralizada, cuando dice la palabra que la iglesia tiene autoridad para atar toda implicación, toda acción de los nombres de este querubín caído. Por eso dijo Cristo, si ustedes beben cosas mortíferas, no le hagan daño.
Pero eso fue que Moisés, aleluya, cuando fue frente a Faraón, tiró su vara, se convirtió en serpiente. De igual forma, cuando los adivinos de Faraón tiraron sus varas, se convirtieron en serpiente. Pero la vara de Moisés se comió las serpientes de los adivinos. Oye bien, tú y yo tenemos ahora la vara no de Moisés, no el bastón pastoral que tenía Moisés. Tenemos la vara de Cristo, que representa la autoridad del reino. Y con la autoridad del reino podemos decirle, no importa que sea el nombre del Dios de ese siglo, no importa que sea el nombre del príncipe de los demonios, no importa que sea el nombre del príncipe de la potestad del aire, podemos decirle en el nombre de Cristo, hasta aquí tú llegaste, no va a avanzar ni centímetro, y él debe de retroceder. Gloria al Señor. ¿Cómo se puede explicar que los aires contaminados, cargados por el príncipe de las potestades que se mueven en el aire, estén haciendo estrago en un culto donde se está adorando a Dios? Gloria al Señor. Eso muestra una evidencia de que la iglesia no está usando la autoridad del reino. Oye, iglesia, mi hermano, pastora, misionero, evangelista, tú tienes la autoridad del reino. Tú tienes la llave del reino, gloria a Dios. Y todo lo que tú desates en el nombre de Cristo, todo lo que tú ates en el nombre de Cristo, será atado en el cielo. Así que a partir de esta noche, empieza a desatar tu familia, empieza a desatar tu sector de la violencia, empieza a desatar tu nación de la corrupción, gloria a Dios. Dice la Biblia que los discípulos estaban reprendiendo un demonio, no pudieron. Cuando Cristo llegó, le digo, entre otras cosas, este género no sale sino con ayuno y oración, hablando del género de la fe, gloria al Señor. Porque para que la autoridad se pueda manifestar en una iglesia, hay que creer en esa autoridad que ha sido delegada, que ha sido depositada en la iglesia. Gloria al Señor. No importa con qué nombre se presente el querubín, tú y yo tenemos la autoridad del reino para neutralizarlo, para, gloria a Dios, derrotarlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor, Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.